Bien, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar la clase. Bueno, el día lunes hubo inconvenientes, pues, pero ya estamos acá, ya. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar de una metodología. También es parte del análisis instrumental, ¿no? Ustedes a lo largo de estas semanas que han venido trabajando, pues han ido conociendo una serie de metodologías analíticas y que todas de alguna manera lo que buscan es ayudarnos a identificar, caracterizar y también cuantificar, ¿no? Pues bien, la electroforesis también es una metodología analítica que tiene ese objetivo, ¿ya? Pero, ¿qué es la electroforesis, no? La electroforesis, no es otra cosa que una metodología analítica en donde se aprovecha la movilidad de las moléculas, pero cuando se encuentran bajo el efecto de un campo eléctrico. Por eso dice electroforesis, o sea, se mueven las moléculas en función de su tamaño, en función de su carga, cuando se crea una condición de campo eléctrico. Y entonces esta electroforesis se puede llevar en un medio líquido, pero también se puede llevar en una superficie hidratada de un soporte sólido, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto cromatografía en capa fina, ¿no? O cromatografía en papel. Entonces, ahí el papel es un soporte sólido. Cuando hablamos de capa fina, es también un soporte sólido, pero en donde la sílica gel es el soporte, ¿no? Pues bien, la electroforesis es algo parecido. Nosotros podríamos trabajar con soportes sólidos, pero que no van a ser papel. En algunos casos sí puede usarse papel, es un papel especial de nitrocelulosa. Y también se utiliza el de acetato de celulosa, pero también se utilizan otras matrices como soporte sólido. Y entonces ahí entran matrices que tienen que tener la característica de tener poros, ¿no? Porque el desplazamiento en papel también tiene que ver con los poros, por eso es que hay ciertos grosores de papel, ciertas características de papel, inclusive cuando se prepara la sílica también, la sílica tiene ciertas características. Entonces, en el caso de electroforesis, igual cuando se utiliza una matriz porosa distinta al papel, lo que importa es el tamaño de poro. Y el tamaño de poros se logra pues con las diferentes concentraciones que uno puede usar. Entonces, hay dos tipos de soportes, ¿no? Uno que es la garosa y otro que es la poliacrilamida, que se la prepara como un gel, ¿no? La garosa también es como una gelatina que se gelifica, pues, ¿no? Igual la poliacrilamida también se prepara utilizando una solución estampón y después de que se enfría tiende a gelificar. Entonces, al gelificar se constituye un soporte sólido a través del cual van a desplazarse las moléculas, ¿ya? Y entonces, en estas matrices porosas, lo que uno busca es controlar el tamaño del poro. ¿Para qué? Para buscar que esa matriz porosa nos dé el efecto de un tamiz molecular. ¿Por qué un tamiz molecular? Porque las moléculas, al paso de la corriente, van a migrar en función de su tamaño. Y se van a ir quedando en esos poros que están en la matriz, ¿no? Y entonces eso nos va a permitir después identificarlas, ¿no? Ya. Uy, creo que la batería se me va a acabar un ratito, ya voy a conectarla, la batería.
Ya, ya está. Ahora sí, ¿ya? Entonces les decía, ¿no? Que el tamaño de la matriz, los poros de la matriz son los que van a permitir que esa matriz sea como una especie de tamiz a través de la cual se van a ir quedando las moléculas en función de su tamaño. Y entonces, cuando se habla de electroforesis, por eso uno de los objetivos es separar y analizar moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Principalmente proteínas, ADN o ARN, ¿ya? Ahora, ¿quién fue el que descubrió esta metodología? ¿No? Fue Arnett Tiselius en el 1937. Y esa fue una de las razones por las cuales él gana un premio Nobel de Química en 1948. ¿Ya? Y entonces el que observa, ¿no? Que las moléculas en función de su diferente movilidad al paso de un campo eléctrico, como estamos viendo acá, y de su carga eléctrica van a migrar. Y al migrar se van a separar. ¿Ya? Y entonces él establece que moléculas con carga positiva van a tender a irse hacia el polo negativo o cátodo, ¿no? Y entonces, este es el fundamento de la electroforesis, ¿no? Yo estoy teniendo acá electrodos que me van a permitir generar la corriente eléctrica y entonces, donde yo tengo el polo positivo, se le llama ánodo, donde tengo el negativo, cátodo. Y entonces las moléculas positivas o con carga positiva van a tender a ir hacia el negativo, que es el cátodo, y las que tienen carga negativa van a migrar hacia el lado positivo o ánodo, ¿no? Y entonces se habla, por ejemplo, de dos tipos de electroforesis, ¿no? La electroforesis libre, en donde las moléculas que pueden estar en suspensión o disolución, simple y llanamente van a migrar, pero el poder resolutivo es muy bajo. Entonces no podríamos nosotros diferenciar las moléculas, ¿no? Cuando están en una suspensión, por ejemplo. Pero si nosotros tenemos ya una electroforesis de zona, así le llaman. ¿Por qué de zona? Porque ahí se trabaja un soporte sólido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese soporte, cuando pase la corriente eléctrica, pues las moléculas van a migrar. Y al migrar se van a ir quedando en los poros de ese soporte de acuerdo a su movilidad, de acuerdo a su carga, de acuerdo a su tamaño, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos un elevado poder de resolución porque nos va a permitir a nosotros ver bandas, ¿no? Así como cuando se corre en electroforesis o que se corre en la cromatografía en capa fina, ustedes saben, ¿no? Que migran las moléculas, ¿no? La sustancia va a migrar o las sustancias van a migrar, pero van a quedar en un determinado, van a tener un nivel de avance, ¿no? Por acción de los solventes, ¿no? Que son la fase móvil. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una solución tampón a través de la cual, cuando pase la corriente, las moléculas van a migrar, ¿no? Y entonces, ¿cómo es un equipo de electroforesis, no? Un equipo de electroforesis, pues es una cubeta, como están viendo acá, una cubeta, en donde se coloca una solución tampón.
se tiene un soporte donde va a ir el gel, ya sea de nitros, el gel de agarosa, y luego tenemos los electrodos, ¿no? Un electrodo positivo, un electrodo negativo. Y entonces en el caso del gel de agarosa, el gel va a estar sumergido en la solución tampón. Y en ese gel es donde se van a colocar las sustancias que yo quiero identificar. Y cuando ya todo el sistema está armado, lo que se hace es se conectan los electrodos a una fuente de poder que es la que va a generar la corriente eléctrica y dependiendo de la sustancia, esta va a ver pues si migra hacia el positivo o hacia el negativo, ¿no? Entonces el equipo tiene que tener una fuente de alimentación o fuente de poder. Tiene que tener los dos electrodos, el positivo, que es el ánodo, y el negativo, que es el cátodo, ¿no? Y la cubeta. Adicionalmente, ¿qué tenemos que tener de materiales o insumos? Un tampón de electroforesis, que hay tampones de elección, de acuerdo al tamaño de la molécula que yo voy a querer separar. Y después el soporte de electroforesis, que es un gel, ¿no? Que puede ser de agarosa o puede ser de poliacrilamida. Este es otro modelo, por ejemplo, este es un equipo para electroforesis horizontal. Este que están viendo acá es para electroforesis vertical, en donde igual, ¿no? Hay cubetas a donde se van a colocar la solución tampón, pero en este caso el soporte va a estar en esta posición vertical, ¿no? Entonces, igual hay una cavidad ahí a través de la cual se coloca el gel de poliacrilamida o la poliacrilamida para que se haga gel. Y en estos pocitos que ustedes están viendo acá y se coloca la muestra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que igual hay un ánodo y hay un cátodo. Cuando se conecte a la fuente de alimentación o la fuente de poder y empieza a pasar la corriente eléctrica, igual las moléculas que se han puesto acá van a migrar, pues, ¿no? Van a empezar a ir, pero en sentido vertical, ¿no? De acuerdo a su carga irán, pues, ya sea hacia el negativo, hacia el positivo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, siendo esos los componentes de un equipo de electroforesis, hay factores que podrían afectar la electroforesis, ¿no? Por ejemplo, el potencial o el voltaje, ¿no? Claro, porque si yo voy a pasar corriente eléctrica, yo tengo que estimar de acuerdo a la sustancia que quiero identificar, caracterizar o separar, qué voltaje voy a aplicar. Yo no puedo poner un voltaje al azar, ¿ya? Y entonces ese voltaje tiene una intensidad que se mide en amperios, ¿no? Ya después esta intensidad que se mide en amperios, que no es otra cosa que el flujo de carga eléctrica, va a depender del voltaje y de la ley de Ohm, ya que es el R, que es la resistencia al desplazamiento. Después tenemos la resistencia, que ¿quién va a ofrecer la resistencia al paso de las sustancias? El soporte y el tampón de electroforesis, ¿no? Entonces, ellos son los que van a ofrecer la resistencia. Y luego está también la temperatura, porque de todas maneras, al pasar corriente se va a generar un cierto calentamiento, ¿ya? Y entonces en algunos casos se dice, ¿no? Si el voltaje es muy alto, se podría generar una temperatura mayor, se debería usar refrigerantes. ¿Para qué? Para que a la hora que se da el desplazamiento de las moléculas no sea tan rápido y tampoco afecte a las características de las moléculas, ¿ya? Ahora, ¿quién más podría afectar la electroforesis? La muestra, ¿no? ¿Cómo está la muestra? La carga o la densidad de carga de la muestra, ¿no? O sea, la muestra tiene carga positiva, tiene carga negativa. Después el tamaño, ¿no? El tamaño, la masa de la molécula, ¿no? Y la forma también. ¿Cuándo nos importa la forma? Cuando son proteínas. Porque ustedes saben, las proteínas
tienen formas globulares y dependiendo de su peso molecular van a ser o más grandes o más pequeñas. Entonces, una molécula más grande va a tener más dificultad en su desplazamiento que una molécula más pequeña. Y entonces, cuando yo quiero separar, por ejemplo, proteínas, yo tengo que ver qué características debe tener ese soporte, de modo tal que permita que esas proteínas, al separarse de acuerdo a su carga y su peso molecular, vayan quedando, ¿no?, a lo largo del soporte, de modo que yo pueda identificarlas. Pero si son más pequeñitas, también tengo que ver qué tamaño de poro le voy a poner, porque si yo no manejo el tamaño de poro, podría suceder que son moléculas tan pequeñitas que yo pongo un voltaje muy alto para un tamaño de poro grande, se van a pasar. Y ya no las voy ni a poder visualizar porque de pronto se salen del soporte, ¿no? Y caen a la solución tampón que está en la cubeta. Entonces, esas características son importantes de tener en cuenta cuando vamos a trabajar una electroforesis, ¿no? Como en todo método analítico, ¿no? Ustedes habrán visto, o sea, no existe, si bien es cierto, los fundamentos pueden ser genéricos, ¿no? Pero la particularidad ya va a estar en función del tipo de muestra, del tipo de analito, ¿no? Y de la matriz donde está el analito también, ¿no? Porque una cosa es trabajar con un analito puro y otra cosa es trabajar con un analito que está dentro de una matriz. Y entonces, por ejemplo, el tampón de electroforesis también es importante, porque el tampón va a generar un pH y también como tiene una composición de sales, va a generar una fuerza iónica. Generalmente se trabajan con tampones que van en concentraciones de 0.05 a 0.1 molar, ¿no? Que en estas concentraciones no hay una interferencia sobre la molécula, ¿ya? Ahora, generalmente estos tampones o soluciones, buffer, que también se les llama, son alcalinas, ¿ya? O ligeramente básicas. Y luego tenemos el soporte, ¿no? En el caso del soporte, pues, claro, va a depender de la concentración del soporte, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Dentro de los factores que afectan, ¿no? Decíamos que el voltaje, ¿no? O el campo eléctrico, ¿no? Está en función de la resistencia y de la intensidad de carga, ¿no? Ya. Y entonces, por eso cuando se establece este voltaje, se tiene en consideración eso, ¿no? Entonces, este voltaje define el campo eléctrico y la velocidad de avance es directamente proporcional a ella. Claro, por ejemplo, yo puedo estar trabajando una técnica y como en toda metodología analítica, ustedes no pueden pensar, ¿no? Si yo subo el voltaje, o sea, estoy haciendo que se incremente el campo eléctrico, yo voy a lograr que mi técnica se reduzca o mi tiempo analítico se reduzca. Probablemente se puede reducir, pero podría también afectar al proceso en sí mismo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué tan grande o tan pequeña es la molécula que tú quieres identificar o caracterizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es importante ese voltaje, ¿no? Entonces, hay voltajes ya preestablecidos para el tipo de sustancias que se van a trabajar. Ahora, la resistencia es la movilidad de las moléculas y es inversamente proporcional, pues, ¿no? Pero esta resistencia, ¿quién va a ofrecer? El soporte, ¿no? El soporte con el tamaño de poro, ¿no? Y la intensidad es la que permite ver el flujo de carga eléctrica, ¿no? Que de alguna manera se va a relacionar directamente con la distancia recorrida por las moléculas, ¿no?
¿ya? Entonces, por eso establecer este valor B o este diferencial de potencial es importante, ¿ya? La temperatura es necesaria controlar porque el aumento podría dar lugar al efecto Joule que afecta a la velocidad de migración o inclusive podría afectar, por ejemplo, si una proteína es muy sensible al efecto de la temperatura, yo podría desnaturalizarla por efecto de la temperatura y ya no lograr la separación, ¿ya? Entonces, por eso es importante también el control de la temperatura. Y entonces se habla también, por ejemplo, de que la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero la fuerza de rozamiento, ¿qué es? Es la resistencia que de alguna manera ofrece la matriz, ¿no? Y que está directamente relacionada con la carga de la sustancia y la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Ya, por ejemplo, dice, si se asume que una partícula es esférica, ¿no? Nosotros tendríamos que esta fuerza de rozamiento, ¿no? Va a ser igual a 6pi, ¿no? Por el radio de la esfera, por la velocidad, ¿no? Y por la viscosidad del fluido, ¿no? Claro, de todas maneras, también eso podría ejercer una influencia a la hora de la separación o de la migración de la molécula al paso de la corriente eléctrica. Y entonces, cuando reordenan estas ecuaciones, dicen, ¿no? Que el voltaje pues es directamente proporcional a esta carga, ¿no? Por la intensidad del campo entre 6pi, ¿no? Por la velocidad y por la resistencia, ¿no? Si tuviésemos una molécula esférica, obviamente. Y entonces la movilidad electroforética es una magnitud que es característica de la partícula o molécula. Así como cuando en una cromatografía en capa fina el RF es característico, igual acá este mu es característico, ¿no? Y está en función del voltaje y del potencial que se genera, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación de la velocidad, ¿no? Nosotros podemos establecer, ¿no? Que si es esférica nuestra molécula, pues va a estar en función de la carga y de su estructura en sí misma, ¿no? El radio, ¿no? La resistencia ¿no? Entonces, y el tamaño también, ¿no? Y claro, ¿no? Más rápido se desplazará una molécula pequeña que una más grande, ¿no? Entonces, pues dice, es importante la carga que tiene la molécula, pero también el tamaño de la partícula. Ahora, con relación a los soportes, tenemos que los soportes deben cumplir ciertas características en este tipo de pruebas. Por ejemplo, que sea poroso el gel, ¿no? Como están viendo acá, un entramado tridimensional interno, ¿no? Claro, esta es una vista a microscopio electrónico, ¿no? Porque cuando ustedes ven el gel no lo van a ver así, lo van a ver como una estructura uniforme, homogénea, ¿no? Ahora dice, ¿qué característica tiene que tener? Permitir el paso de moléculas. Claro, o sea que las moléculas pasen a través de ese gel poroso. ¿Tiene que ser un material inerte? Sí, para que no reaccione con la sustancia que yo quiero identificar o caracterizar. Ahora, no tiene que tener carga tampoco. Y tampoco debe absorber las moléculas de la muestra. O sea, simple y llanamente las debe retener, ¿no? Ya, entonces, esa es una de las características de un soporte electroforético. Ahora, ¿hay tipos de soporte? Sí. Hay dos tipos, ¿no? El no restrictivo, que le llaman de tipo 1, en donde el tamaño de poro, ¿no?
que generalmente es mayor que el de las moléculas, no pone impedimento a su paso. Y entonces, en este caso, esa separación solo es por la carga de la molécula. ¿Qué tipo de soporte encontramos no restrictivo? El acetato de celulosa, el papel, el almidón y el agar. ¿Para qué se usa? Para separar proteínas, para hacer electroforesis de proteínas, ¿ya? Luego tenemos el restrictivo. El restrictivo, como su nombre lo dice, ya opone resistencia al paso de las moléculas. En este caso, el tamaño de poro es casi similar al tamaño de las moléculas, no es equivalente al tamaño de las moléculas. Y opone resistencia al paso, ¿no? Y entonces, ¿qué nos permite separar por tamaño? Entonces, este soporte restrictivo es como un tamiz, ¿no? Y por eso dice, permite el tamizado molecular, o sea, permite una separación por el tamaño. También nos permite caracterizar proteínas, sí, ¿no? Y en el caso de proteínas ya viene la separación por carga y tamaño. ¿Qué tipo de soporte es de este tipo restrictivo? En el caso de proteínas, la acrilamida, ¿ya? Y luego tenemos la otra aplicación, es para DNA o RNA. Y en este caso se utiliza agarosa. También se puede usar acrilamida, pero más se usa agarosa, ¿ya? Porque su preparación es más simple, más amigable, ¿no? Pero acá solo separamos por tamaño, ¿ya? Y entonces miren, ¿qué va a pasar, no? Si yo utilizo acetato de celulosa en un proteinograma, le llaman así, ¿no? Yo tengo mi soporte, que es no restrictivo, que son las tiras de acetato de celulosa, ¿no? Se aplica la muestra, ¿no? Hay una aplicación de la muestra y luego pues se aplica ya a la fuente de poder, se conectan los electrodos, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Que en este caso, como es no restrictivo, van a migrar por su carga, ¿no? Entonces tienen la muestra y la muestra va a migrar. Si es de carga negativa, va a ir hacia el lado positivo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a observar? Que como va a migrar, nosotros no vamos a ver, no vamos a ver porque tenemos que igual usar un revelador o un detector de tinción. Y entonces ustedes han puesto la muestra, por ejemplo, en este caso es albúmina, que es la proteína del huevo, y esta albúmina se ha separado, ¿no? ¿Ya? Y entonces, de acuerdo a su carga, va a ir del positivo hacia el negativo. Y después, cuando se hace la tinción de las tiras de acetato y celulosa, nosotros vamos a poder ver, ¿no? Las banditas. Y entonces, cada banda, si esto lo corremos con un patrón de comparación, nosotros podemos establecer esta primera banda qué peso molecular tiene, igual la segunda y la tercera banda, ¿no? Entonces acá tenemos los isómeros de la albúmina en sí, ¿no? Ya, entonces por eso se utiliza para separación de proteínas séricas, o sea que están en el suero, ¿no? De un paciente. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos proteínas que no se sabe, ¿no? ¿Qué características tienen, ¿no? Entonces se dice, no, esto es una electroforesis nativa, ¿no? Dice, se pregunta uno, ¿no? ¿Las proteínas tienen carga? Dice, sí, a cualquier pH las proteínas tienen una carga neta, ¿ya? Y entonces,
como no se conoce el comportamiento de la muestra que es desconocida, ¿cuál sería la concentración de acrilamida óptima para separar una mezcla de proteínas, ¿no? Por ejemplo, ustedes quisieran caracterizar las proteínas de la quinoa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo las caracterizan, no? No se sabe cómo están. Entonces, ¿cuál sería la concentración de acrilamida óptima? No, pues no se conoce. Entonces va a depender de la carga y tamaño de la proteína. Entonces hay que hacer una revisión previa, ¿no? Para estimar en qué rango podrían estar, ¿no? El tamaño de las proteínas. Y cuál sería la carga. Y con esos datos se puede desarrollar una electroforesis, ¿no? Y entonces acá se habla, por ejemplo, de que en la electroforesis las proteínas igual se van a desplazar, ¿no? Imaginemos que tenemos 3 tipos de proteínas, ¿no? La A, la B y la C, ¿no? Y que cada una va a correr, ¿no? Va a migrar. Pero cada una va a migrar en función de su tamaño, ¿ya? Y entonces vamos a tener que hay una distancia que migra la proteína, ¿no? Pero si nosotros corremos, por ejemplo, un patrón de comparación o un estándar de referencia, entonces también tenemos que saber qué distancia migró la referencia, ¿no? ¿Ya? Y entonces acá asumen, por ejemplo, que igual hay un logaritmo del RF, que es la distancia que migra entre la distancia que migra la referencia, que es como decir, ¿no? Cuando ustedes hablaban de HPLC, dicen, ¿no? Los tiempos de retención de la muestra que yo quiero identificar debería ser el mismo tiempo de retención que el estándar, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? La distancia que migra la proteína desconocida guarda una proporción con la distancia que migra la referencia, ¿no? Entonces, por eso, de esa manera se calcula este RF, ¿no? Y que está en función de su tamaño molecular, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a eso, uno puede identificar, ¿no? Proteínas desconocidas. Y entonces, esos gráficos, como el que hemos visto, el de Ferguson, permite determinar peso molecular. Ahora, claro, ahí se trabaja de todas maneras, con un patrón de referencia, ¿no? Por eso dice, se determina el KR de la proteína estándar, ¿no? De peso molecular conocido, y se realiza igual una curva de calibración, y luego se determina ya el KR de la proteína problema, ¿no? Y se interpola en la curva obteniéndose el peso molecular, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar con proteínas desconocidas, ¿no? Ahora, acá, claro, puede haber un inconveniente. Dice, ¿no? Que las proteínas que yo utilizo para la curva de calibración deben tener la misma forma, el mismo grado de hidratación y volumen específico que la proteína nativa, ¿no? Entonces, cuando uno va a identificar proteínas nativas, tiene que hacer varias pruebas para ajustar su metodología, ¿no? De manera que cuando ya se trabaja en sí el método ya esté estandarizado y yo tenga la certeza de que estoy haciendo una buena separación y una buena identificación, ¿ya? Entonces, estos métodos tienen esa aplicación, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de electroforesis se utiliza en este tipo de investigación? Es la electroforesis horizontal. No, la vertical, la electroforesis vertical, no usando el gel de poliacrilamida. Entonces, miren, acá tienen. Ahora,
hay diferentes tipos de electroforesis, ¿no? Es como en las técnicas que hay variantes, ¿no? Y entonces se habla, por ejemplo, de una electroforesis desnaturalizante, ¿no? Donde se utiliza un detergente que es el sulfato de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a desnaturalizar las proteínas. Entonces, si es una proteína muy grande, las va a fraccionar de pronto, ¿no? Ahora, una de las características de ese desnaturalizante es que va a dar lugar a cargas negativas, ¿no? De manera que vamos a poder tener moléculas, ¿no? Por una molécula de sodio endodesil, por ejemplo, 2 aminoácidos más o menos, ¿no? Entonces, la idea ahí es fraccionar para después poder caracterizar, ¿ya? Y entonces se puede tener polipéptidos distintos, ¿no? Pero que tienen la misma densidad de carga, ¿no? Entonces estos polipéptidos ya van a migrar solo según su peso molecular. ¿Vieron? Entonces, ese es el fin de usar este desnaturalizante cuando son proteínas muy complejas o muy grandes. Y entonces, miren, este es un gel de poliacrilamida. Siempre se trabaja con un marcador de peso molecular, que ya los venden para poder colocarlos durante la corrida como un patrón de comparación. Y luego se tiene la muestra, ¿no? La 2, la 3, la 4, ¿no? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que en el caso de la 2, ¿no? Tiene varias bandas y en cada banda, pues acá, por ejemplo, en la 2, si yo me centro en esta banda de acá, tiene un peso molecular mayor a 37, ¿no? Porque está entre 37 y 50. Pero, por ejemplo, en la 3, ¿no? Yo tengo acá esta banda que está algo más de 50, ¿no? El 4 igual, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, esta muestra 4 solamente tiene esta banda, ¿no? Ya. Y entonces ahí se habla, ¿no? Dice la distancia que migró la proteína, ¿no? Que es esta distancia. Pues la muestra la han puesto acá, a este nivel. Y la distancia que también migró el colorante, ¿no? Entonces, el RF, cuando yo quiero establecer el RF, lo que yo pongo es el logaritmo del peso molecular entre el RF, ¿no? Ya, ¿no? Y de esa manera, si yo estoy trabajando con un patrón de comparación, yo puedo, como dicen, pues no, yo puedo, en base a estos valores que estoy estableciendo, establecer el peso molecular de las proteínas que se han separado. ¿Ya? Ahora, en este tipo de pruebas, por ejemplo, hay algo importante que recordar, dice, ¿no? Que la concentración de la acrilamida va a depender del peso molecular de la proteína, ¿no? Y entonces la literatura ya nos indica, dice, ¿no? Si yo tengo proteínas que están entre 50.000 a 200.000 daltons, ¿no? De peso molecular, yo debería trabajar una acrilamida al 5%. Entonces, si yo tengo acrilamida al 5%, los poros van a ser más grandes. Y va a guardar relación con el tamaño de la proteína que yo voy a trabajar. ¿Ya? Porque si, miren, el peso molecular es bastante grande, entonces yo tengo que trabajar con poros más grandes y eso lo tengo al 5%. Pero ¿qué pasa si el tamaño es menor, no? Estamos hablando entre 15.000 y 70.000, ¿no? Uso al 10%. O sea, ya la acrilamida está más concentrada, el tamaño de poros es menor. Y si yo tengo entre 12.000 y 45.000 daltons, ¿no? Al 15%. O sea, un poco más de concentración. El tamaño de poro mucho más chico. ¿Ya?
Y entonces eso nos va a permitir, eso es lo que estamos viendo acá, miren, ven, a 5%, miren, ¿no? Ya. Como yo estoy, mis tamaños de poros son mayores, ¿no? Entonces, la separación se va a dar en función de ese tamaño de poro y del tamaño de la molécula también. Pero si yo voy subiendo, ¿no? De pronto yo acá voy a poder separar mejor porque se van a ir quedando, ¿no? Voy a tener más banditas, ¿no? Y si tengo al 15% también, ¿no? Ya. Ahora, cuando la proteína está desnaturalizada, dice, por lo tanto, el peso molecular que se detiene puede no ser el de la proteína nativa, ¿no? Y entonces es importante, dice, las proteínas con estructura cuaternaria formadas por más de una subunidad, ¿no? Y también si las subunidades están unidas por puentes disulfuro, entonces lo que recomiendan en esos casos es que se utiliza además un reductor, como el 2-mercaptoetanol o el ditiotreitol, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, miren, este es un gel de poliacrilamida que ha sido revelado. Y siempre miren, hay un estándar, ¿no? El estándar les permite poder establecer el peso molecular. Y miren, acá tenemos 4 muestras, la A, la B, la C y la D. Y en base a eso nosotros podemos establecer el peso molecular, ¿no? Por ejemplo, para el A dice 34 kilodaltons, ¿no? Claro. Estamos acá, está entre 32,1 y 39, entonces acá es 34, dice, ¿no? En la B 140, la B estamos acá, ¿eh? Ya, acá está la bandita. Acá está algo más de 129, ¿no? En la C estamos en 64, ¿no? Acá, ¿no? Y en la D a 32, ¿no? Acá está la D, mírenme, a 32. Ya, entonces para eso nos sirven estos patrones de referencia, o les llaman estándar también, ¿no? Entonces, esa es la aplicación de la electroforesis usando gel de poliacrilamida, ¿no? Ya, entonces, si nosotros vemos acá imaginariamente, ¿no? Tienen ustedes la mixtura, este es el gel de poliacrilamida, ¿no? Tienen la mixtura de macromoléculas y al paso de la corriente que va a ocurrir se van a ir quedando en función de su tamaño, ¿no? En la matriz. Y entonces cuando se revelan, las más grandes van a quedar en la parte superior y las más pequeñitas en la parte inferior. Y por eso cuando más está más abajo, el peso molecular es menor, ¿no? Que el tamaño es menor también. Ahora, ¿qué reveladores se utilizan? El azul de Comasí o las sales de plata, ¿ya? Acá han usado azul de Comasí, porque cuando se utilizan las sales de plata, las bandas son negras, ¿ya? Ahora, esta metodología no es complicada hacerla, pero hay que tener mucha experticia en preparar el gel, porque cuando se llena el gel acá en la cavidad, ¿no? Donde se aplica el gel, se debe llenar de manera tal que no queden burbujas, porque si quedaran burbujas, eso va a interferir con la migración de las moléculas, ¿ya? Y acá todo esto es manual, pues entonces ahí hay que tener mucha práctica en preparar el gel y hacer el montaje de la cubeta en sí, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué ventajas tiene usar el gel de poliacrilamida, no? Permite separar por carga y por tamaño.
Ahora, la poliacrilamida es inerte, o sea, no va a interactuar con las proteínas. Es transparente, ¿no? Lo cual permite la densitometría. Es estable, o sea, no se afecta por el pH, la fuerza iónica ni la temperatura. Y es versátil porque también, de acuerdo a su concentración, yo puedo regular el tamaño de poro, ¿no? Y el entramado uniforme también. ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, si habla que puedo yo separar proteínas, determinar el peso molecular de una proteína, separar proteínas oligoméricas. Después yo puedo separar proteínas en función de su punto isoeléctrico también. Pero acá ya hay una variante, acá se usa isoelectroenfoque. Separar proteínas de mezclas muy complejas. Acá se habla de una electroforesis de 2 dimensiones. Y también se puede ver una proteína de manera muy específica. El Western blot, por ejemplo, es una aplicación de esta electroforesis, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Cuando se utiliza el detergente, el sodio indodecil, dicen, ¿no? Tienen ustedes acá la proteína y utilizan el sodio indodecil. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a separar, ¿no? Vamos a romper esta proteína, ¿no? Entonces vamos a tener polipéptidos separados que nos van a permitir una mejor caracterización, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si yo utilizo sodio indodecil y el mercaptoetanol, ¿no? Miren qué va a pasar. Yo voy a mejorar, ¿no? Las características de la molécula. Y entonces yo puedo hacer una mejor estimación del peso molecular de las fracciones, ¿no? Entonces, para eso me sirven estos desnaturalizantes, ¿no? Uno, que hacen que la proteína cambie de carga, ¿no? De manera que todas van a migrar hacia el ánodo y en ese momento se van a separar por su tamaño. Y entonces acá tenemos, miren, ¿no? Yo tengo mi marcador de peso molecular, que se le llama el estándar también, y tengo mi proteína desconocida, ¿no? Entonces, para cada peso molecular hay una conocida, ¿no? Por ejemplo, miosina, dice, ¿no? 200.000, ¿no? Daltons. La beta-galactosidasa, que es una enzima, ¿no? Que es la que hidroliza la lactosa, ¿no? Miren el peso molecular, ¿no? La, la fosforilasa del glicógeno, ¿no? La beta, tiene 97.400, ¿no? La albúmina del suero bovino está en 66.200. La albúmina del huevo, 45.000. Una anhidrasa carbónica, 31.000, ¿no? Pero miren acá nuestra proteína desconocida está entre 31.000 y 45.000, ¿no? Ya. La tripsina inhibidora de la soya, ¿no? 21.000 y la lisozima, miren que la tenemos en las lágrimas o en la saliva, tiene 14.400 de peso molecular, no sé, es más pequeñita. Entonces por eso avanza, migra más, ¿ya? Entonces acá por comparación estimas, ¿no? El peso molecular de la muestra de la proteína, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la aplicación de esta metodología. Ahora, cuando se habla de isoelectroenfoque, ¿no? Acá se tiene que, como vamos a trabajar punto isoeléctrico, el punto isoeléctrico ¿de qué depende? Del pH. Ya, entonces se lleva a cabo, dicen, un gradiente de pH. Entonces igual se tiene el gel, pero acá se trabaja con un gradiente de pH, ¿no?
que se establece entre los dos electrodos. Y entonces eso va a hacer que cuando migre la proteína, ¿no? Va a migrar hasta alcanzar su punto isoeléctrico, ¿no? A un pH tal igual a su punto isoeléctrico. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El caso de la que está en azul, ¿no? Está migrando hasta acá, ¿no? Entre 8 y 9, ¿no? Ya. Después la otra migra, miren, hasta 6, ¿no? La otra está migrando hasta 5. Ya. Entonces, ¿para qué sirve esto? Dice, ¿no? Para estudiar modificaciones posttransduccionales en proteínas y trabajar con isoenzimas también. ¿Ya? Entonces, acá se trabaja gradiente de pH para asegurar que la proteína, pues como tiene un punto isoeléctrico a un pH determinado, la proteína se va a quedar en donde está el pH que es similar a su punto isoeléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se habla de una electroforesis de 2 dimensiones? No, dice, en una primera dimensión yo puedo utilizar isoelectroenfoque, o sea, trabajando gradiente de pH. Y en la otra dimensión yo puedo trabajar utilizando el desnaturalizante, ¿no? Sodio endodesil. Entonces yo voy a tener que la migración va a ser así, ¿no? Si yo estoy usando gradiente, ¿no? Entonces tengo bajo pH, ¿no? Pero si yo voy a utilizar el desnaturalizante, igual, ¿no? Voy a hacer que hay una migración también, ¿no? ¿Ya? Y entonces voy a tener esto, ¿no? Que están viendo ustedes acá, ¿no? Un alto peso molecular, un bajo peso molecular, acá tengo un bajo pH y acá tengo un alto pH, ¿no? Entonces voy a tener que va a haber una migración de acuerdo a su peso molecular, pero también va a haber una migración de acuerdo a su punto isoeléctrico, ¿no? Y entonces dicen que esta me permitiría a mí poder analizar mezclas más complejas, como extractos celulares o muestras de sangre, ¿no? Después tenemos la electroforesis capilar. La electroforesis capilar ha permitido actualmente desarrollar una metodología que es la electroforesis capilar, que es una variante de la electroforesis que acabamos de ver y que permite no solo caracterizar proteínas, sino podría caracterizar otro tipo de sustancias, ¿no? Y entonces, ¿por qué le llaman capilar? Porque se utilizan unos capilares, ¿no? Bastante delgaditos, permite sembrar volúmenes de muestra muy pequeñitas, ¿no? Entonces la muestra tiene que estar en un tampón, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que la muestra, igual que en una cromatografía líquida, ¿no? Va a pasar a través de ese capilar que internamente tiene unas características y el voltaje es el que va a permitir pues que migre a través de ese capilar, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia? Que acá va a haber un detector. Entonces, ese detector, al igual que en todas las metodologías que ustedes han visto, es el que va a permitir tomar señales que después nos va a ayudar a poder observar las bandas de la proteína, ¿no? A medida que van pasando a través del capilar, ¿no? Entonces puede haber un detector de ultravioleta, puede haber un detector de fluorescencia, puede haber un detector de espectrometría de masa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la bondad de esta metodología? Que ya no necesito yo tinción. ¿Por qué? Porque el detector es el que me está permitiendo ya caracterizar, ¿no? Y identificar también, ¿no?
Ahora, claro, ¿cuál es la otra bondad? ¿No? Dice que aumenta la relación superficie y volumen, ¿no? Entonces, eso hace que pueda yo trabajar con una muestra bastante concentrada, porque esa es una de las características que tiene que tener la muestra, que esté concentrada dentro del buffer, ¿no? Y también poder aplicar voltajes más altos de pronto para que pueda pasar a través del capilar, ¿no? Es como en la cromatografía líquida, la ultra, ¿no? Donde trabajo con volúmenes pequeñitos, pero tengo que aplicar presiones mayores, ¿no? Porque las columnas son más chicas también, lo que no tiene la convencional, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, esa es una variante, pues, de la electroforesis, ¿no? Después, cuando hablamos, por ejemplo, cuando ya se tiene, en el caso de las tinciones, los reveladores, diríamos, o los colorantes son el azul de comasí, que se va a unir a las proteínas de manera específica, ¿no? Eh, en cantidades que van de 0,1 microgramos de proteína, ¿no? Entonces, pues, es tan pequeñita la concentración, pero igual se pega el azul de comasí, ¿no? Pero en este caso pasa por una etapa de desteñido, o sea, se pinta todo el gel, pero después hay que como enjuagarlo para que solamente se elimine el exceso del azul de comasí y quede solo las bandas de interés. En el caso de plata, es más sensible que el azul de comasí, e igual, ¿no? Las proteínas se van a pintar, las bandas se van a pintar de negro, ¿no? Se utiliza el nitrato de plata en este caso, ¿no? Y eso es lo que hace que al interactuar con el gel va a haber una precipitación de granos de plata, lo que hace que se vea negro, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, azul de comasí y este es el de la plata, ¿no? Ahora acá también hay que hacer un lavado también que nos permita visualizar mejor las bandas, ¿ya? Que miren, acá está el control. Y esto acá no estamos apreciando nada, ¿no? Ahora, estas metodologías nos permiten, pues, detectar proteínas específicas, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tenemos una aplicación, ¿no? El Western blot, miren, el Western blot es una aplicación, ¿no? En donde ya se tiene, ¿no? Una membrana de nitrocelulosa o de polifluoruro de vinildeno, ¿no? En donde hay ya ¿qué tenemos acá? Tenemos acá una proteína. Ya están las proteínas fijadas ahí, ¿no? ¿Y qué se debe buscar? Que cuando se trabaja estas pruebas, ya vienen las bandas, ya vienen, el papel ya viene con los componentes, dice. Acá se pone los anticuerpos que están en el suero de un paciente. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estas proteínas no son otra cosa que los antígenos del virus que uno quiere identificar. Y entonces, si hay anticuerpos para esos antígenos del virus, se van a unir, ¿no? Entonces va a haber una unión antígeno-anticuerpo, ¿no? Si es que hubiese. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que después se va a poner en contacto, ¿no? Con un indicador que puede ser de fluorescencia o de actividad enzimática y nosotros vamos a ver vamos a visualizar eso a través de una tinción. Esta metodología es muy aplicada, por ejemplo, para confirmar los seropositivos de VIH, ¿no?
Entonces acá, por ejemplo, se tiene el ELISA detecta ciertas proteínas de adherencia vírica, creo que la 24 y la 42, creo. Pero en el Western blot ya se tiene todas las proteínas. Entonces, si se tienen bandas para las que están en el ELISA y dos más, y se ven bandas, entonces yo puedo permitir confirmar que ese paciente sí es cero positivo. Pero si no se detectan esas bandas, entonces se confirma que no es cero positivo. ¿Ya? Entonces, por eso la prueba definitiva en ese caso es esta, ¿no? La de Western blot, porque detecta anticuerpos específicos que están en la sangre del paciente. Y acá están puestas las proteínas que forman parte de la estructura viral, que las han separado y las han puesto ya en este soporte que es del Western blot, ¿no? Que es de nitrocelulosa. Entonces, esa es una aplicación, miren, de la electroforesis, ¿no? Claro, acá que han hecho, ¿por qué es una aplicación? Porque cuando han usado esta nitrocelulosa para poner estas proteínas, han tenido que correr pues una electroforesis. Entonces, comercialmente ya uno compra estos soportes de nitrocelulosa donde ya están las proteínas, ¿no? Ahora, inclusive ya pueden estar unidas a un revelador de fluorescencia, ¿no? Y entonces por eso se habla de un anticuerpo y un antianticuerpo, ¿no? Que ya está unido a una enzima o está unido a un revelador de fluorescencia, ¿no? Entonces se tienen, ¿no? Respuestas diferentes, ¿ya? Ahora, y por eso se dice, ¿no? Que puede haber ya sondas fluorescentes, o sea, ya vienen listas solamente para usarlas, dice, se pretiñen con una sonda fluorescente, y estas son de gran sensibilidad, ¿no? Y para observarlas solamente hay que exponerlas a la luz ultravioleta, ¿no? Luego también se habla de la autorradiografía, que también es el mismo material, pero puede estar unido a una sustancia radioactiva, de manera que con un equipamiento especial se puede detectar esa radioactividad, ¿no? Acá esta es una explicación igual del isoelectroenfoque que antes vimos, ya, en donde el punto isoeléctrico es el valor del pH en el que la carga de la proteína se hace cero, no es para aclarar eso. Y por eso se dice que si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, estaríamos diciendo que la carga es negativa. Y que si el pH es menor que el punto isoeléctrico, la carga es positiva, ¿ya? Y entonces eso nos permite separar de acuerdo al punto isoeléctrico, ¿ya? Ahora, esto es cómo se hace el montaje para la de 2 dimensiones, ¿no? Como están viendo ustedes acá, ¿no? Para tener por un lado, usando la gradiente de pH y por otro lado usando el peso molecular, ¿no? La primera dimensión es gradiente de pH y la segunda dimensión es ya por el peso molecular, ¿no? Y entonces vamos a tener así que se van a formar este tipo de manchitas, ¿no? Entonces acá se tiene, ¿no? Ahora esto igual como se trabaja con patrones, entonces permite hacer una identificación dentro de una mezcla de proteínas, ¿no? Acá está cómo se trabaja cuál es el fundamento del Western blot, ¿no? Tienen ustedes ya esto bien, esto ya uno lo compra como tal, con las proteínas ya adheridas al soporte de nitrocelulosa.
¿no? Donde están los antígenos de la partícula viral y se transfieren pues a la membrana, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Que cuando en el suero del paciente están los anticuerpos, si es que en el suero del paciente hay anticuerpos para estas proteínas que están acá, se van a unir, ¿ya? Pero como esto se van a unir y luego se va a poner un revelador, ¿no? Un revelador, que es este de acá, que se va a unir a este anticuerpo para permitirnos detectar poder visualizar esta reacción. Y entonces este detector puede ser de fluorescencia, pero puede ser enzimático que dé lugar a un color también, ¿no? Y entonces nos está permitiendo detectar la proteína de interés, ¿no? Entonces, si yo tengo fluorescencia, voy a poder leerlo a la acción de la luz ultravioleta, pero si yo tengo una enzima, me va a dar un lugar, una coloración. Y esa coloración es la que me va a permitir identificar la proteína. Y entonces yo tengo acá, ¿no? Acá tengo todas las proteínas, pero cuando yo voy al Western blot, yo voy a poder detectar la de interés. Yo sé quiénes están acá, entonces yo estoy comprobando que en el suero del paciente hay anticuerpos contra esta de acá, ¿no? Y la estamos viendo acá. Entonces, esta es una aplicación de la metodología del diagnóstico, ¿no? Y estas membranas ya las venden para diferentes agentes infecciosos, pues. Y entonces de esa manera yo puedo detectar anticuerpos contra proteínas específicas en ese suero del paciente, ¿no? Esta es una aplicación. Luego tenemos en el caso de cuando yo trabajo con agarosa y trabajo con ADN o ARN, ahí se trabaja la electroforesis de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ustedes tienen el ácido nucleico ahí, ¿no? Este ácido nucleico pues se desnaturaliza también, no se separa. Ahora, el ácido nucleico, ¿qué característica tiene? Que tiene carga negativa, ya debido a los grupos pirofosfatos. Y entonces cuando lo queremos visualizar, va a migrar, ¿no? Del negativo al positivo. Si va a migrar, como tiene carga negativa, va a migrar hacia el positivo. Entonces, como son fracciones pequeñas las que se van a buscar identificar, tanto para ADN como ARN, por eso se utiliza geles de agarosa. Ahora, su capacidad de resolución va a depender de la concentración de la agarosa. Entonces se dice, ¿no? Igual que en la poliacrilamida, 0,7%, si mi tamaño de cadena de ADN o ARN está entre 5 a 10 kilobases. Y si tengo tamaños más pequeñitos, 0,2 a 1 kb, 2%. Entonces igual, ¿no? Para moléculas pequeñitas, más pequeñitas, se puede usar agarosa al 3% todavía, ¿ya? Igual que en el caso de la poliacrilamida, se forma pues una malla porosa, ¿no? ¿Ya? Ahora, la visualización de las bandas se va a hacer con un revelador como el bromuro de tidio. Y entonces igual se trabaja un patrón, un estándar, y se pone pues las secuencias de ADN que yo quiero identificar, ¿no? Aunque hoy en día ya no se utiliza el bromuro de tidio porque se ha logrado demostrar que es mutagénico, teratogénico, carcinogénico, ¿ya?
Y entonces en el mercado actualmente encontramos el Cyber Green, que es otro tipo de revelador, pero que no es tóxico. Y el Gold Week, que son también parecido al Cyber Green, que tampoco es tan tóxico. El tema, por ejemplo, con el bromuro de tidio era que, si bien es cierto, da unas manchas muy bonitas, ¿no? ¿Cómo lo eliminas? Había que seguir todo un procedimiento especial para su eliminación y consumo, cuidado, porque es carcinogénico, ¿ya? Yo he trabajado en algún momento con bromuro de tidio, pero siempre cuidándome, ¿no? O sea, no he estado tan expuesta en tiempos tan grandes, ¿no? Para una tesis de pregrado, ¿no? Cuando he tenido una tesista que ha hecho una tesis de caracterizar unos genes asociados a producción de toxina, la enterotoxina de Escherichia coli, que ella había logrado aislar E. colis en fresas, y queríamos saber si esas E. colis que se habían aislado en fresas eran las enterotoxigénicas. Entonces la única forma era buscar el gen que expresa esa toxina. Entonces se trabajó con se aisló el ADN de las E. colis y se buscó con unas secuencias de cebadores que le llaman, o iniciadores de una amplificación justo de la enterotoxina, para ver si las que habíamos aislado lograban pues encontrarse complementario utilizando esos cebadores, ¿no? Y entonces, como se tenían secuencias de amplificación, esas había que hacerlas con electroforesis en horizontal, ¿no? Usando gel de agarose, y se revelaba pues con el bromuro de tidio, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, ustedes la molécula de ADN, ¿no? Y entonces esta molécula puede ser grande como puede ser pequeña, ¿no? Si fuera muy grande, por ejemplo, igual no se rompe, pues, ¿no? Se puede usar enzimas de restricción que cortan en ciertos lugares la molécula, para que te permita detectar aquella secuencia de pares de bases que tú quieres caracterizar. Y luego eso se pone al gel de agarosa, y va a haber pues al paso de la corriente va a haber una migración, y yo voy a tener las banditas que me van a permitir, después de la revelación, saber si estoy encontrando aquello que espero encontrar para lo que yo trabajé, ¿no? Entonces el soporte de agarosa por eso es restrictivo, ¿no? Porque me puede permitir identificar moléculas grandes como moléculas pequeñitas también, ¿no? Ya dependiendo de la concentración de la agarosa. Entonces acá se separa por tamaño, ¿no? En el caso del ADN o ARN, ¿ya? Por carga no, porque en este caso la carga es negativa, ¿no? Los ácidos nucleicos tienen carga negativa por las características de su estructura. Y entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Separar e identificar fragmentos de ADN o ARN, ¿no? Permite la secuenciación también, ya cuando se quiere hacer secuenciar regiones específicas de ADN, se trabaja con poliacrilamida. Si se desea detectar la presencia de un gen o secuencia específica en una muestra, se habla ya del Sauder blot. Y si se expresa ya un gen específico, otra de las variantes es el Norden blot. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se trabaja esto. Tienen ustedes el gel de agarosa. Hay un recipiente donde se prepara este gel, y luego eso se coloca en la cubeta, ¿no? Primero se pone el gel y después se coloca la solución tampón en la cubeta, de manera que tienen ustedes el gel en la cubeta ya, y como acá se ponen unos peinecitos
para hacer unos pequeños orificios, unos pequeños hoyitos ahí. En esos hoyitos uno va colocando la muestra, ¿no? Y luego ya cuando está todo el sistema armado, con las muestras incluidas, las muestras van con un buffer de carga que le llaman, que tiene una concentración de sacarosa bien alta, que hace que tú estás poniendo en estos pocitos que están bañados por el buffer, ¿no? No se va a salir porque está tan denso lo poco de ADN que pones en el buffer de carga, que tiene un indicador de color, por eso tú estás viendo acá, ¿no? Se torna azul. Entonces tú vas a ver, vas a ir colocando y vas a tener ahí puntitos azulitos, ¿no? Y también tienes que poner tu marcador de peso molecular o tu estándar de comparación, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como tu carga ya sabes que es de negativa, va a ir pues del negativo al positivo, ¿no? El voltaje va a estar en función del tamaño del fragmento que tú quieres separar o identificar. Entonces, como tú más o menos sabes en qué rango debe estar tu fragmento, entonces en función de eso se aplica el voltaje. De modo que cuando ya se da la separación, si tú tienes varias muestras, por ejemplo, puedes ver más de una banda. Y eso está en función, claro. Tú verías una sola banda si yo he trabajado una amplificación para un solo gen. Pero cuando yo puedo ver más de una banda, cuando estoy haciendo un múltiplex PCR en donde yo en simultáneo en esa amplificación más de un gen, ¿no? Entonces yo puedo tener en una misma muestra 2 o 3 genes que se diferencian, o sea, cuando se trabaja un múltiples, quiere decir que cada uno va a tener un comportamiento distinto, de manera que puedo correr en simultáneo sin que interaccionen uno con el otro, que me permite ver después a mí separados, ¿no? Y por el peso molecular, yo digo, estoy detectando el gen esperado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un Sauder-Blond, cuando tienes ADN, va a interactuar ADN con ADN, ¿no? Y vamos a tener igual que en el caso de la anterior prueba, ¿no? De la anterior prueba que vimos, ¿no? Donde teníamos en la nitrocelulosa las proteínas específicas, ¿no? Igual acá se tiene moléculas de ADN, ¿no? Que están igual en la membrana. Y yo voy a tener otro componente, ¿no? O pongo mi ADN que quiero caracterizar, ¿no? Que tiene una secuencia y se va a unir a su complementario, ¿no? Pero como yo no puedo visualizar esa unión al complementario, debo usar un revelador que, que se va a unir a esa unión y yo voy a poder detectar, ¿no? Entonces eso me permite a mí identificar el ADN de interés, ¿ya? Y en el Northern Blot es algo parecido, pero en este caso, acá es cuando yo estoy trabajando con moléculas de ARN y estoy buscando una interacción de ARN con ADN, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, yo voy a tener una sonda de ADN y yo voy a tener en el soporte, que ya lo venden como tal, voy a tener moléculas de ARN, ¿no? Igual hay una interacción, voy a tener yo un revelado que me permite ver esa interacción y que estoy buscando identificar en este caso un ARN de interés, ¿ya? Y entonces esa es
Esa es la aplicación, pues, de la electroforesis, jóvenes. Ya, vamos a detener la presentación. Entonces, como ustedes habrán visto, es una técnica analítica más que igual cumple el objetivo de identificar, caracterizar, parcialmente cuantificar, ¿no? Diríamos que es semicuantitativa, porque por patrón de comparación pueden ustedes establecer pesos moleculares, ¿no? Y que su aplicación básicamente es para proteínas, ¿ya? Porque igual el ADN como el ARN también son de naturaleza proteica. Entonces, esa es la principal aplicación de esta metodología, ¿no? Ahora, actualmente también ya diríamos que la técnica ya no se usa mucho, salvo para investigación, ¿no? Porque, porque están apareciendo equipamientos que de una manera más rápida pueden permitirnos caracterizar, ¿no? Proteínas. Y hay metodologías, ¿no? Que en tiempos más cortos yo puedo, pero esas metodologías todavía pues son caras. Y con fines de investigación todavía sirve la electroforesis, todavía sirve las otras variantes, ¿no? Como el Northern Blot, el Southern Blot, el Western Blot, ¿no? Con fines ya de diagnóstico, ¿no? Ya. Difícil de trabajar no es la técnica, ¿no? O sea, solamente tienes que saber preparar los geles y tener mucho cuidado en poner las muestras. ¿No? Ahora, ¿dónde a veces está la dificultad en la interpretación? ¿No? Pero también para eso hay equipamiento. Por ejemplo, en la cátedra se ha comprado un equipo en donde tú pones el gel, toma el escáner del gel, toma la foto y eso va a la PC en donde tú tienes el software y te permite hacer una identificación mejor. Lo que antes simple y llanamente tú tomabas tu foto con tu celular o tu cámara, ahora es con el celular, ¿no? Pero han habido tiempos en los que uno tomaba con una cámara fotográfica y luego había que llevar esa foto a la computadora y tratar de trabajar con la resolución de cómo habías tomado tú la foto y comparar, ¿no? Acercar bastante al estándar, pues uno trabaja con dos estándares a veces, y de esa manera establecer, ¿no? Que estabas tú cayendo que tu secuencia que estás analizando está cayendo en el patrón que tú esperabas encontrar, para que tú puedas afirmar que has detectado, por ejemplo, el gen de resistencia a un antibiótico, o que has detectado el gen que le permite a esa bacteria producir biopelículas. ¿Ya? En microbiología hemos trabajado bastante esa parte convencional, ¿no? Y todavía se trabaja esa parte convencional eh, para genes de resistencia. Ahora estamos trabajando para lo que son genes que expresan la capacidad de producción de biopelículas. Pero todavía tienes que aislar la bacteria, hacer un screening de que realmente es productora de biopelículas y después aislar el ADN y por utilizando secuencias específicas de ese gen que quieres detectar, amplificar y llevar a electroforesis, ¿no? E igual hemos trabajado para resistencia también, por ejemplo, ¿no? Se sabe que hay una resistencia a un antibiótico determinado y hay que buscar el gen que está involucrado en esa resistencia, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Sirve para
con fines de epidemiología y también con fines de saber, por ejemplo, qué variantes de bacterias circulan en el país. Ahora, muchas de esa resistencia a veces está vinculada a mecanismos de conjugación. Las bacterias mismas que están en un hospital intercambian material genético y van ganando resistencia. Y por eso de cuando en vez hay brotes dentro de un hospital, ¿no? Entonces, el hospital no se queda con que le digan, sí, hubo un brote asociado a esta bacteria que es altamente resistente, ¿no? Tienen que saber que qué tipo de bacteria es y qué genes tiene de resistencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud hace un monitoreo, hace una vigilancia, hace un seguimiento. Y de esa manera se ve la casuística de resistencia en Latinoamérica. Pues nosotros en Latinoamérica casi vamos en la misma incidencia de ciertos grupos bacterianos, distintos a los de la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué en países de Latinoamérica hay más resistencia que quizás en países de la Comunidad Europea? Es por el tema de que a veces no hay un manejo seguro del medicamento también, ¿no? O también hay mucha automedicación. O también porque se utilizan antibióticos con otros fines. Por ejemplo, y hay resistencia a ciprofloxacino, pero ustedes dirían, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿acaso se prescribe con mucha frecuencia? No, lo que sucede es que quienes crían aves y quienes crían cerdos, en el agua de bebida, para evitar que el cerdo y el ave hagan colibacilosis, le dan ciprofloxacino. Y por ejemplo, el ave es reservorio de Campylobacter. Y como el ave es reservorio de Campylobacter, o sea, al ave no le hace nada el Campylobacter. Pero como el ave toma su ciprofloxacino, ese Campylobacter del ave ya es resistente a Campylobacter, o ya es resistente a ciprofloxacino. Y entonces, si nosotros comemos, ¿no?, carne de ave, donde ya hay residuos de ciprofloxacino de pronto, ¿no? ¿No? O si alguien se enferma, ¿no? Come un ave, come carne de ave contaminada con Campylobacter, ¿no? Ese Campylobacter es resistente. Entonces ya de elección ya no es ciprofloxacino, ya no son las quinomonas. ¿Ya? Entonces por eso es que, ahora, ¿por qué en nuestro país hay eso? ¿No? Porque no hay vigilancia sobre eso. La Comunidad Europea, por ejemplo, la normativa dice que en carne no debe haber residuos de antibióticos. En nuestro país la normativa no obliga. Yo he tenido 2 tesis de ese tipo, ¿no? En donde hemos logrado detectar no solamente quinolona, sino otro tipo de antibióticos también. En pechuga, en muslos de ave. En valores que están fuera de lo que establece la Comunidad Europea, ¿no? En una tesis nomás hemos ido más allá a lograr aislar y luego por HPLC detectar qué grupo estaba ahí. Entonces, esa fue una tesis más completa. Pero en la otra, simple y llanamente era ver que había presencia de antibióticos, nada más. ¿No? Entonces, ustedes son de toxicología, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo. Otro tema es hormonas también. Hormonas también. Porque también a las aves y a los cerdos les dan hormonas pues, para que desarrollen una masa muscular, ¿no? Entonces,
Y por eso hay que buscar también trabajar esos temas, ¿no? Ya, bien jóvenes, ahí los voy a dejar. Espero que la clase les haya sido de utilidad, ¿no? Voy a enviar las preguntas a su responsable de curso. Van a ser preguntas básicas, tampoco les voy a preguntar cosas tan complejas, pero sí que hayan entendido el principio del método, ¿ya? Que es un método analítico más, ¿ya? Bien, ahí los dejo, ya cumplí con ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Nos vemos en cualquier momento.